Hola a todos. Constituye un enorme placer para mí poder poner a su disposición un resultado de investigación de mi equipo de trabajo en esta actividad académica. El trabajo, publicado en la revista Clinical Microbiology and Infection en el año 2020, es el resultado de 20 años de investigación en el tema del tratamiento a la infección por Giardia lamblia, Giardia intestinalis o duodenalis, como quieran llamarle, y que tiene que ver con cómo ha evolucionado el propio pensamiento del manejo de pacientes infectados por Giardia. Por todos es conocido que la infección por Giardia intestinalis, duodenalis o lamblia, este es el parásito más patógeno intestinal más comúnmente notificado a escala global. Evidentemente tiene una distribución en todos los países, con un estimado aproximado de 280 millones de infectados cada año, y que lógicamente por las condiciones epidemiológicas ocurre fundamentalmente en países tropicales y subtropicales. En Cuba, los estudios que hasta ahora han sido publicados plantean que la prevalencia oscila entre un 25 a un 55%, como es de esperar en un país con nuestras condiciones geográficas. Y es conocido también que debido a la carencia de vacunas útiles, efectivas, la prevención de la infección continúa siendo a partir de interceptar, cortar el ciclo biológico del parásito y evidentemente el uso de drogas antiparasitarias, en este específico ejemplo contra la Giardia lamblia. Se sabe que los 5-nitroimidazólicos constituyen la primera línea de tratamiento a escala global. Sin embargo, se sabe también que existen fallas terapéuticas a esos 5-nitroimidazólicos y que hay incluso una notificación ciertamente creciente de casos de giardiasis resistente o refractaria a los tratamientos con los nitroimidazólicos convencionales. Habitualmente, en la historia del manejo de estos casos, de inicio lo que se utilizaba era, en casos que no resolvían, con esa primera dosis, utilizar una nueva dosis, generalmente por más tiempo o con mayor concentración. Posteriormente se pasó a utilizar medicamentos alternativos. Si utilizamos un medicamento de un grupo, ahora utilizamos en un segundo momento un grupo nuevo. Y hoy lo que el mundo promueve es la combinación de medicamentos de drogas con mecanismos de acción diferentes. En Cuba, como ya dijimos, habitualmente tratamos la giardiosis con 5-nitroimidazólico y que las fallas terapéuticas oscilan entre un 15 a un 10 a un 15% de acuerdo a diferentes estudios que se han publicado, y aquí pongo el ejemplo de dos estudios, uno en 2009 y uno en 2010. En Matanza, el territorio donde se desarrolló este estudio, al parecer, de acuerdo a estos resultados y otros que hemos tenido, la giardiosis refractaria o resistente a 5-nitroimidazólico está constituyendo un problema de salud a día de hoy. No existe hasta esta fecha una escalera de tratamiento para el manejo de pacientes con giardiosis resistente a 5-nitroimidazólico. De ahí que nosotros utilizamos los estudios que hasta ahora hemos publicado en este sentido, donde se demostró además que en esos estudios que tanto el mebendazol como la quinacrina han sido efectivos en aproximadamente el 85% de individuos infectados en estudios que, como ya dijimos, hemos hecho en Cuba. De ahí que el objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad y la tolerancia de ciclos repetidos de 5-nitroimidazólico con una dosis estándar de cendazol en combinación con mebendazol para el tratamiento de la giardiosis resistente a 5-nitroimidazólico. El estudio se condujo entre enero de 2017 hasta octubre de 2018, un estudio prospectivo observacional en el cual se realizó en el Hospital Faustino Pérez Hernández de Matanzas, que es un hospital terminal, o sea, un hospital donde se debe resolver aproximadamente el 90% de todos los problemas de salud de la población. Bueno, evidentemente los pacientes, para ser incluidos, podían tener o no síntomas, síntomas digestivos, sugestivos de una infección gastrointestinal que se referían a la consulta de parasitología que en este caso dirigía yo en este hospital. Los exámenes que se hicieron, todos se hicieron en el laboratorio de referencia en parasitología provincial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, utilizando la técnica de examen directo ese con luego leucino solución salina y la técnica de concentración de Ricci en cada una de esas muestras. Evidentemente no teníamos la posibilidad de realizar exámenes de PCR, como ocurre en este tipo de investigaciones a escala global, que no se utiliza el PCR para esto. Los criterios de inclusión, evidentemente, individuos monoparasitados por Giardia lamblia,
que eran diagnosticados en la propia consulta a partir de las técnicas ya referidas, que tuvieran entre 19 y 70 años de edad y que tuvieran ausencia de otras parasitosis o comorbilidades descompensadas. Y evidentemente se excluyeron pacientes que tenían hipersensibilidad a los medicamentos que se iban a utilizar en la investigación, embarazados o personas fuera que no tuvieran la posibilidad de hacer los seguimientos que posteriormente íbamos a realizar. Evidentemente se consideraba curado una persona que en los exámenes ulteriores, 3 exámenes de ese realizados entre el día 3 y 10 después del tratamiento, cada vez, por las técnicas ya descritas, no se detectaran trofosoditos o quistes del parásito. Y evidentemente el criterio de secundario sería la tolerancia que tenían a los medicamentos utilizados. Aquí resumimos el estudio. O sea, se incluyeron 624 personas que solicitaron la atención, que luego de ser evaluados quedaron solo 456 incluidos en el estudio. De ellos, o sea, curaron de esos 624 con esta primera. Se incluyeron 456 y fueron excluidos por los criterios de exclusión 168. De esos 456, lo primero que se hizo fue una primera escalera de tratamiento con metronidazol. 2 tabletas cada 8 horas por 5 días. Y obtuvimos una curación de 54%. O sea, 248 pacientes fueron curados. Los que fueron curados se eliminaban del estudio. Nos quedamos con aquellos que fallaban. Y a esos que fallaban, 208 se le incluyó un segundo eslabón de tratamiento con secnidazol, dosis estándar. Los que curaron salían del estudio, nos quedamos con los que no curaron y hicimos un tercer escalón con tinidazol. Lo mismo. 115 pacientes incluidos en el estudio no curaron con ninguno de los 5-nitroimidazólicos y a eso los consideramos pacientes refractarios al tratamiento a los 5-nitroimidazólicos. Y a ellos se les incorporó una combinación terapéutica de secnidazol, dosis estándar, combinado con mebendazol, dos tabletas de 100 miligramos por 3 días, 3 veces al día por 3 días, como ya se ha estudiado en estudios anteriores a Cuba y está referido en el estudio. Y de esos 115 personas curaron 100 y nos quedó un remanente de 15 pacientes que no curaron, que fueron tratados entonces con quinacrina y en ellos se logró la curación. Aquí tenemos la distribución de los pacientes por edad, por sintomatología, con los medicamentos que fueron utilizados en cada momento. Y lo importante acá es que el 46% de los pacientes refractarios al tratamiento con metronidazol, ese 46% de refractariedad a los 5-nitroimidazólicos es superior al 15% que se había encontrado previamente en Matanzas. Y esto es una alerta al sistema de salud. Por otro lado, cómo ese tratamiento, a medida que íbamos usando diferentes eslabones de la cadena de tratamiento, veíamos cómo el hecho de que la curación utilizando otros nitroimidazólicos realmente no aportaba nada a la curación del paciente, como si la combinación con secnidazol, mebendazol y bueno, finalmente quinacrina que curaron a los 15 pacientes que quedaban. Aquí tenemos cómo se comportó todo, específicamente ya en el diagnóstico coproparasitológico, como la mayoría de los casos fueron detectados al día 3 después de haber terminado los tratamientos. Esto es importante también desde el punto de manejo epidemiológico. Acá, bueno, vimos cómo se comportaba la sintomatología relacionada con el uso de medicamentos y el resumen del estudio está acá. O sea, que en este estudio, en cual se incluyeron 456 cubanos adultos, pacientes cubanos adultos, la frecuencia de giardiosis resistente al metronidazol era un 48%. Y que tratamientos repetidos con nitroimidazólico no resolvían ese problema, o sea, no aumentaban la curación. Que la utilización de mebendazol en alta dosis y secnidazol a dosis estándar logró curar un elevado por ciento de los pacientes que no habían sido curados con los 5-nitroimidazólicos. Y que esto tiene evidentemente una implicación clínica es muy clara, y es que no es necesario hacer tratamientos reiterados con 5-nitroimidazólicos. Simplemente, si no se resuelve en una primera instancia con el 5-nitroimidazólico, ya automáticamente el segundo escalón de tratamiento es una combinación de medicamentos con mecanismos de acción diferentes, para evitar el maltrato al paciente al utilizar medicamentos que evidentemente no han demostrado que tienen una eficacia. Y evidentemente otro resultado importante es el hecho de que la quinacrina, así como ha ocurrido en otros estudios cubanos, incluidos niños y adultos, es un medicamento efectivo y eficaz en el tratamiento de la giardiosis y específicamente aquella giardiosis resistente a 5-nitroimidazólicos.